La violencia se caracteriza fundamentalmente por una agresión que tiene un carácter intencional. Este asunto de la intencionalidad es fundamental porque a partir de esa voluntad que se ejerce sobre el otro o sobre los otros, se plantea efectivamente estos fenómenos de violencia. Pero la violencia no la queremos reducir solamente a aquello que los teóricos llaman la violencia verbal o la violencia física. Hay otras violencias que tienen otro tipo de complicaciones y que a nosotros nos parece que impactan más en el propio sujeto. Está la violencia emocional, que es una violencia que se ejerce desde una perspectiva de la subjetividad. También hay un ejercicio del dominio de un sujeto por otro sujeto, o de un sujeto a varios sujetos, de varios sujetos a un sujeto, e implica necesariamente ir modificando la identidad y el comportamiento sobre quien es ejercida esta violencia de carácter emocional. Se trata, básicamente, diríamos nosotros, de algo que a uno le cambia la identidad, a uno le va cambiando el autoconcepto que uno se va formando de uno mismo y evidentemente uno va cambiando también de la percepción de lo social. Esta es de la perspectiva del que es violentado emocionalmente, pero también uno tendría que trabajar el asunto de quien violenta. Y ahí, últimamente, en una perspectiva socioemocional, lo que se ha venido queriendo trabajar es el asunto de cómo hacemos con ese sujeto que violenta para que pueda, algunos le llaman entre comillas, controlar las emociones, otros le llaman regular las emociones, que al final es el asunto de aquello que irrumpe en nosotros y hace que uno violente al otro o a los otros. ¿Cómo hacemos para poder desarrollar un trabajo de esa naturaleza? Pero acá lo que importante que quiero subrayar es el asunto de no es solamente violencia física, verbal, está también la parte emocional. Y quizás una de las más complicadas violencias es la violencia sexual. Déjenme decirles que en la década de los 70 un autor, Herbert Marcuse, decía que el amor era la sublimación del instinto. La pregunta es, ¿la violencia, el odio, es una sublimación de qué? ¿O es la ausencia de la sublimación? A mí me parece que en esta parte de la sexualidad es donde se dan fenómenos mucho más complejos porque se articulan todas las violencias posibles. La física, la emocional, no, la que es muy subjetiva y me parece que esa es la que tendríamos que atender con mayor puntualidad.